Los guaná, antiguamente conocidos como Casquijá, pertenecen a la familia lingüística de los Enslet, en el Slet o Mascoy. Constituyen uno de los grupos que sufrió en mayor grado la transculturación, debilitando la cultura propia y la lengua que se encuentra en peligro de extinción. En el distrito de San Lázaro, en el departamento de Concepción, se halla la comunidad indígena Río Apa, a unos 8 kilómetros de la ciudad. La población guaná, asentada en la comunidad indígena Río Apa, no superan las 100 personas. Sin embargo, existen otras comunidades del mismo pueblo asentadas aún en la región occidental, pero en comunidades interétnicas, como Machete Vaina, kilómetro 39, kilómetro 40, Castilla y Riacho Mosquito. En el marco de la recuperación de la lengua originaria, también se ha dado paso al rescate de las expresiones culturales, que ya no son practicadas en la comunidad, pero sigue perdurando en memoria de los abuelos y abuelas. La revitalización de la lengua, emprendida por las abuelas, ha motivado también la recuperación de la cultura. La población joven, con mucho interés en la recuperación de la cultura y asimismo, conocer más acerca de las prácticas ancestrales de su pueblo. He aquí un material registrado en diciembre de 2015 en la comunidad Río Apa acerca del baile Mbekú. El baile se realizó con la participación de comunidades aledañas como Machete Vaina, kilómetro 39 y Riacho Mosquito. Una lluvia torrencial irrumpió los preparativos para la ceremonia organizado por los guaná. A pesar de eso, no desistieron del objetivo y esperaron pacientes a que escampara para proseguir con los preparativos de lo que sería el baile Mbekú. El baile, fiesta o farra, como también lo llaman los guaná, constituye un espacio de encuentro, de confraternidad en la cultura mascoy. La palabra farra tiene una connotación diferente para los guaná con relación a la de los paraguayos. En dicho evento, siempre se prepara el encuentro con los parientes y amigos. Los bailes o farras pueden darse por diferentes motivos. La menarca en las niñas, primera menstruación, para cortejar, para ahuyentar las tristezas y angustias y los dolores por la muerte de un ser querido. En el último caso, los bailes se prestan para dos fines. Por un lado, para consuelo de los familiares ante la pérdida de un ser querido. Creen que a través de la danza se libera la tristeza y se alivia el alma. Por el otro lado, mediante la danza se ayuda al alma a partir a su morada eterna. A todas estas ceremonias lo denominan baile Mbekú. Mbekú corto, porque no dura más de un día. Otras danzas o bailes son conocidas como baile pucú, que duran semanas hasta un mes. Y el baile flauta. Hoy día poco o nada se conoce acerca del origen de las danzas. Los ancianos y ancianas recuerdan poco de lo que vivieron de jóvenes acerca de la danza. En todas las culturas, las danzas han sido transmitidas de generación a generación y encierran muchos significados simbólicos, desde el atuendo como las representaciones en escena. Si bien los guaná han perdido muchas de sus prácticas culturales, algo queda en la memoria de los abuelos y las abuelas. La presencia de los enmascarados se observa en todas las culturas tribales y constituyen los personajes principales para el baile. Para ello se alistan a unos hombres instruidos para encarnar a estos personajes tan curiosos. Los enmascarados son llamados comúnmente cambá. Aquí es donde los ancianos conocedores de esta práctica, como de los atuendos de estos personajes, se convierten en tutores e instruyen a los más jóvenes en el trazado que lucirán los cambás en el cuerpo.
Aquí los hombres son los responsables de los preparativos. A pesar de la lluvia, se inicia el proceso de pintar a los cambás. Para ello se preparan pinturas o tintes de 3 tonalidades: negro, blanco y rojo. Todos los pigmentos utilizados son de origen natural. El tinte negro obtienen de hojas secas de carandal quemadas. Para el color rojo, frutos de urucú, vixa orellana. El color blanco utilizan arcilla o ceniza del termitero. Bajo una improvisada carpa se pintan a los cambás. Los diseños en los brazos, torso y piernas se destacan por su diversidad, desde los trazos rectilíneos, triangulares y círculos. No necesitan de grandes elementos para realizar la tarea de pintar a los cambás. Se valen de las manos y de una varilla de tacuara para los trazos circulares. Relatan que antiguamente observar a los cambás durante el proceso de la pintura les era prohibido. Asimismo, inhalar el humo de las hojas de carandal al quemarse, porque puede enfermar a las personas. Al terminar la pintura corporal, los cambás visten unas faldas de color rojo, un pañuelo del mismo tono. Se coloca en la cabeza pluma de avestruz o de garzas, además de los collares y campanillas. Todos se cubren el rostro y la cabeza con el tradicional boná, tejido hecho con hilos de fibras de caraguatá. Finalmente, pintan palos delgados de más o menos 1 metro de largo, que algunos cambá sostienen en la mano y otros portan mazos de plumas de ñandúes. El rol de la mujer se limita en la preparación de los alimentos para compartir entre los parientes. La danza guaná se caracteriza por los gestos, máscaras y pinturas corporales. Los movimientos de los cambás son simples, combinan pasos lentos. El canto es armónico mediante la voz humana. Intercalan entre gritos a fin de animar. El grito de anuncio, al primero que sale, se le llama puntero. Es el que dirige y sale de espalda moviendo el mazo plumario que trae en la mano. Luego, todos se disponen a salir en fila al escuchar el grito de puntero cambá, y este es secundado por el de todos al mismo tiempo. El último enmascarado trae la bandera paraguaya. Forman círculo. Cuando están en el medio de la pista, dejan escuchar el mismo grito todos juntos. Regresan del punto de partida y continúan con el baile. Se destina unos minutos para descansar. Luego del descanso, de nuevo salen los cambás, pero esta vez acompañados por un grupo de personas, hombres, mujeres y jóvenes. Estas personas llevan el bozo pintado de color negro en señal de tristeza por la muerte recientemente de un familiar. Algunas mujeres ancianas dejan escuchar un canto un tanto lastimero durante la lenta caminata que hacen en forma de círculo, acompañando a los cambás. Durante esta vuelta y las siguientes 20. Se repite hasta completar 12 vueltas y luego se toman un descanso para recobrar energías. Luego del almuerzo y un descanso, continúa el baile mbucú, y en un momento aparece en escena un personaje solitario que hace el papel de bufón y encarnando un insecto considerado sagrado.
el ñajatí, en idioma guaná, piscat. La simulación deben realizar 2 personas. Si llegase a posar en una persona, no debe ser retirado ni espantado y mucho menos matarlo. Si se lo mata, pueden salir forúnculos, yatií, o de lo contrario, orzuelo, topepirecó, en el ojo de esa persona. Al término de la danza tradicional, el líder Miguel Cuéllar invita a todos los presentes a acercarse y formar un gran círculo, y se agradece. Y finalmente, el líder invita a participar de la otra danza tradicional llamada choqueada o pachanga. Como en toda celebración, no debe faltar la bebida. Hoy día se sustituye la chicha por aguardiente. Tradiciones va termina baile flauta. Upeala oye un ditari, para perder pata. Entonces baile pasanga va tu do perder más ya año de muita. Pe campare va pesante año de muita. Solamente opereta de baile flauta. Upen ba siya wa? Baile flauta porque se un tambori. Hamba ere rende upeala Sa ima yung bopua. Apeago a ver robado ya po baile cuña. A ver, la mitad cuña la 15 años. Ahora padre a ver. Apeo yo puedo llevarte baile la tradicional la lo cuña que era baile flauta yes. Oye ya pues ya. A veces acá asado padre a veces shock que hay. Está tradicional y la indígena padre. La casa. Apenas o continúa apeo paua. Oye pues no ve o recomendar la equipo tanto la tradición paraguayo. Yo llega y no con ahí te ve. No continúa o paua. De mi nasi pop guarda en vega. Nasi pop men tema canoa. De la mia Nintiwas kama kisbaswit ako kinayamat ko mutayak astiakit ko muy asing ko kas munapag kilaktiman tunak tipunak mutayak kas munapag kilaktiman kinayamat sik mutayak muy asing ko Aptiwas kama hiyap ma aplawanak mo kita aswite anyi tepket ko aktivus tak nemusta kinayapkit ko atwisya Miguel Irala, Pachal Irala, asentamiento de Achemoquito. Siendo líder, vamos a llegar ahorita como causante de esta tradición indígena. Entonces, ñana caja. Aquí baile jale rojo, Caray Aseño, Martino, Caray Antonio. De ahora rojo, ñana que estamos ahora, explica yo mi gente. Y tal su se que estamos allá, a mi padre, fiesta tradicional indígena, bate, apea nace allí por ahí, empieza hoy cada baile cana, va a llevar baile en percu, por ahí mano ya por baile en percu. Y cada uno más ahora más estilo novena ya o mano de gente siempre para ya con novena ya ahora pesa indígena pesa piano giro flor ya pesa ahora gente mano ya pobre novena fiesta tradicional indígena estilo novena ya por piano y copia baile en pico ahora gente ni un tiro o mano a la hora de novena, a pesar de que hoy con la fiesta, por eso ya por novena pesa ya por kilo blanco pues, ahora pesa por fiesta tradicional indígena, por ejemplo indígena fiesta sagrado, ni muy,
pesar nada ni puyalo. Lo mitad los son ni gatui ya por un bojado de fiesta. Ya o muy curi. Yang dia ti sarau te ya muy ti mana be apa ini me besa. Sarau te be. Kita asocia nivel idala. Primero ni ma Pictasca, que esto payung. Primera apa? Pictasca dia apa? Tukar asking bag mukhi, tukar satu nyukit keko, satu nyukit keko. Kita mahu datang ni lah. Itu nak kesama kita. Diwas kama mera soak dia apa visia so taska ginhakin we ni nakin kama ko anyik Buenas tardes, compañeros y compañeras. Se amigo, se me va a ir. Pues ya de que ya me paga, voy a un 10 pa. Agradecer, compañeros, a invitar con ese hermano y que estaban a peñemos guaje, o ya de fiesta, baile tradicional. Entonces, a la pena de gallo de apellido, entonces agradecer a mi maestro, me gusta, a mi compañero, ya pintar con este ya, de ya puta, ya a peña pintar a güey, peña campaña a güey, a pesa, ya siempre a güey, hay tres que más eres. Vos años a hueve, se ha topado 25 años a hueve y ya pues ya baile tradicional con comunidad indígena de Apabanave. Entonces se hace cada forma, para justamente para hacer cosas, no hay por ahí pellarrado ahí, no hay por ahí pendiente ahí, coi cuaya. O para hay por ahí pensar en dulce, yo y deja esa pesca toda más ya pesca, vaya. Se porque hay se unión se gusta a hueco a ver hay una ministra. Entonces se hace caso, pero hay baile tradicional, y que está se tío deja eso. Tío, esa mina se baile para allá en hoy se van a ministrar huya porque muchas veces cuando ya no eran gas, tele de más ya esa falla video pues cuando llegó cuando se en persona ya pensando se de cuando pero esa entonces se hace caso como hay caja ni mon que está ahí se hana ya mon que está gente ya moquito guante ya ne acompañan a los jóvenes daron ya mon que está na pene gallo de aceptar entonces se pasen hay te ahí comprar ministra veces regalando ahí ni se acoran ni tampoco ni y se ya poco se baile hanguasa no se a regalar o esa hanguasa mismo esa te voy cuando esa o farre agua nave allá guanaja sana pana entonces se hay te dice mío agradecer a ver en la ministra, a ver en nieve, a ver en Bruno Morán, se me llama ella, yo lo puto yo la en el yandero putipa, ya vamos a ya caruña ya se nada ve. Entonces se no hay por ahí que caure porque se vuelve ahí la pesa para afuera. Siempre ya se está pesa. Me ahora molestando pellero que tuve ya no hay problema, pesa me ya pues ya. Entonces se hace está pendiente para luchar, hacer a nieve a ver ministra o a pedir un día te mañana en día. Naya saya ministra pe sai tebe wa ya ren dia dai ko wa no se na se ko ji ami injo ya kwa ai no ja ho yo ko pe sa wa entonces ya inya de pe ha o ji ha pa ne dia entonces ara se su samio ministra ju ha vere esa ko wa le ko ande esa ne esa tebe gente uwa ai na moquita hermano pero entonces ande coño hermano pa coño gente pa hoy entonces ya se ita pe ya anja mapo El pueblo Guaná afianza de esta manera su compromiso con la revitalización de sus prácticas culturales y de su lengua propia.